y saludamos también al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio de noticias, a quien, por supuesto, recibimos en nuestra mesa de trabajo en vivo, en directo. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal? Pues ya se logró. ¿Tú crees que la unanimidad que se dio en el Senado el otro día es sana para la democracia? Mira, depende, Pepe. Por un lado, qué bueno que haya pluralidad en el Congreso, para que no haya una imposición de un solo, de una sola línea, de un solo partido. Pero si se llegan a poner de acuerdo en ciertos temas en concreto, pues qué bueno que hay unanimidad. El problema sería que sea unanimidad impuesta desde arriba. Pero si es producto de una negociación, pues qué bueno, quiere decir que limaron de un acuerdo, unos puntos. Pues sí, yo estoy en favor, porque al final de cuentas las grandes decisiones se tienen que tomar por mayorías calificadas. Si quieres, no por unanimidad, no por el 100%, pero sí por el 66-67%. ¿Tú consideras que el Senado abrió la puerta al diálogo finalmente en los acuerdos? Lo que pasa es que realmente el proyecto de López Obrador era otro, era militarizar completamente la seguridad pública, era tener un mando militar básicamente en la Guardia Nacional. Pero justo porque hay contrapesos en el Senado todavía, justo porque no tienen la mayoría absoluta calificada, la coalición obradorista, es que tuvieron que negociar. Mira, de haber tenido la mayoría calificada en la coalición obradorista, como ya la tienen en la Cámara Baja, en virtud de los 9 diputados del PRD, que ya se salieron y están ahora cercanos a Morena, pues hubiera sido el proyecto de López Obrador, pese a todas las críticas, pese a todos los señalamientos que se han hecho de diferentes instituciones de derechos humanos, organismos cívicos, nacionales e internacionales, se habría aprobado esa propuesta, ese proyecto. Porque López Obrador dijo que ese era el que le convencía. López Obrador estuvo diciendo la semana pasada, aún antes de que se aprobara este proyecto ya, digamos, entre todos, que tiene que ser militar para que funcione, que lo otro es una réplica de la Policía Federal, que ya conocemos y que desde su punto de vista ha fracasado. Casi nos está diciendo, miren, de haber quedado así o de quedar así, era lo que nos estaba diciendo, no se van a obtener resultados. ¿Por qué acepta López Obrador, al final de cuentas, un proyecto modificado, como el que él no quería? Pues porque no tenían la mayoría calificada en el Senado. Yo me imagino, podemos reconstruir, podemos inferir, que Ricardo Monreal, al ver que no lograba tener los senadores suficientes, pese a la presión a la que fueron sometidos, por parte incluso de sus propios gobernadores, Pepe, del PAN y del PRI. Los gobernadores del PRI claramente dijeron, estamos en favor del proyecto presidencial, y trataron de ejercer presión. Los senadores priistas no se dejaron. Los panistas de plano se salieron de esa negociación, pero entonces, por lo tanto, Monreal no tuvo la posibilidad de tener la mayoría calificada. Y me imagino que le habrá dicho López Obrador y a la gente que estuvo participando del Ejecutivo en esas negociaciones, oigan, mejor vámonos por un proyecto un poco distinto a quedarnos sin nada. Escuchemos a los inconformes, sí, pero logremos el objetivo final. Y logremos sacar la Guardia Nacional, aunque sea modificada, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin nada. Pero ¿qué tan modificada resultó? Estamos viendo la letra chiquita, que todavía falta diseñar las leyes secundarias, pero estamos viendo que el presidente tiene poderes para utilizar al ejército en funciones de seguridad pública por los próximos 5 años, e incluso prorrogar esa presencia militar en las calles el tiempo que el presidente de la República considere que es necesario. Exacto, Pepe. Yo creo que a final de cuentas es el mismo esquema, en ese sentido. Pero por otro lado fue muy explícito el presidente el viernes temprano en la mañana en Palacio Nacional cuando dijo, bueno, pero no se les olvide que yo tengo el privilegio de mandar, es decir, yo decido quién va a encabezar el cuerpo de la Guardia Nacional, sea un civil o un militar en retiro o en activo. Bajo licencia se supone, creo, pero alguien en como activo sea, sí. Y pide la última palabra la tiene López Obrador. Así es. Además, sí, es cierto, en ese sentido se va a parecer mucho al mando militar. De todas maneras, creo que quienes estuvieron participando en este Parlamento del Senado, este Parlamento abierto, sí están más o menos contentos con este resultado, porque dicen que es menos peor que el que estaba propuesto. O sea, sí se quitaron algunas cosas. Funcionó el contrapeso. Funcionó ese contrapeso, y en todo caso lo que sí hay que tener mucha
mucha atención, Pepe, es en la ley secundaria. Como dices tú, la letra chiquita, esa va a venir en las leyes secundarias. Ahí sí, dentro del marco ya que se aprobó el jueves pasado, ahí sí pueden hacer lo que quiera Morena, porque tiene mayoría absoluta en las dos cámaras. Y ahí no se necesitan los 2/3, es decir, la mayoría calificada. Ahí pueden hacer lo que quieran. Es mayoría simple. Es mayoría absoluta, 50% pues. más uno, sí, pero ahí pueden hacer lo que quieran porque tienen esa mayoría en las dos cámaras y ahí pueden meter en la letra chiquita algunas condiciones que vuelvan a favorecer mayor participación y mayor mando del ejército. Mayor presencia militar. Mayor presencia, mayor control de muchos de los procesos ya en concreto. Entonces hay que tener ahí todavía la atención. Supongo que los expertos y las organizaciones cívicas que estuvieron participando en el Parlamento Abierto estarán atentos para ver qué tan diferente realmente fue, porque podría ser efectivamente una diferencia más cosmética que real, Pepe. Entonces hay que tener mucha atención por lo menos en lo que se procese y en lo que se apruebe en las leyes secundarias de este cambio. Lo que se logra finalmente en esta votación histórica en el Senado es evitar la constitucionalización de la militarización, de lo militar. Así es. Eso sí se logró. Sí, y de alguna manera pero veamos también, la letra chica. Sí, y mira, algún otro logro es que quienes formen parte de la Guardia Nacional, aunque vengan del Ejército o de la Marina, estarán sujetos a juicio civil, no militar. No habrá el foro militar, que será otra de las grandes preocupaciones de los expertos y de los organismos de la sociedad civil, que estos miembros de la Guardia Civil, que van a tener, de la Guardia Nacional, que van a tener funciones incluso de policíacas, iban a estar sujetos a la justicia militar, con fuero militar, Pepe, y eso sí se quitó. Eso se quitó, sí. Claro. Ahora se va a regir todo esto a partir de autoridades civiles, sí. Independientemente de que los mandos sean militares para efectos. Que seguramente es algo que no le gusta al ejército, no lo han dicho, pero seguramente esa parte no les gusta al ejército. Pero el hecho es de que ya quedó así esta reforma, aparentemente no habrá intentos el jueves de modificarla, parece ser que ya va a quedar así. Prácticamente con dispensa de trámite. Y le pueden hacer estos cambios efectivamente en la ley secundaria, pero no al grado de darles foro militar, por ejemplo. No lo creo, porque iría en contra de la Constitución. Será mucho más en el término operativo. Sí, el término operativo, el término entrenamiento, por ejemplo, pero ya no habrá este foro militar, por ejemplo. Esta filosofía policial tiene que prevalecer por encima de la filosofía militar, sí, que es abatir al enemigo. Que a final un miembro de la Guardia, aunque venga de origen militar, no va con la misión de abatir al enemigo. Aquí ya no. Aquí ya no, eso queda claro. Y aquí tiene que cuidar mucho algo que el ejército puede decir, no, pues yo no estoy entrenado para eso, los protocolos de derechos humanos. Entonces, claro, tendrán que recibir quienes vengan de la Policía Militar y de la Marina un entrenamiento adicional, precisamente para mantener y guardar los preceptos y los protocolos de derechos humanos. Y para no llegar con la actitud de abatir al enemigo, sino someterlo, Pepe. Pues te agradecemos mucho que nos ayudes a entender esto, que es un tema para nosotros, por supuesto, muy debatido, muy discutido, pero en sus resultados nuevo. Así es, Pepe. Y yo celebro en todo caso que funcionó el contrapeso que queda en el Congreso, que es en el Senado. Funcionó el Parlamento Abierto. En la Cámara Baja ya no tenemos ese contrapeso, desafortunadamente. Ya no. Eso y ahí Morena aplasta. Sí, pues ya tiene la mayoría calificada. Así es. Te agradecemos mucho. Pepe, nos vemos. Gracias, José Antonio Crespo, analista político.